En el capítulo anterior consideramos el rol del padre y esposo y la importancia del buen desarrollo en el hogar. Ahora vamos a hablar del rol de las esposas. Pasamos del rol de padre de familia como cabeza y diré varias cosas a quienes están bajo su cuidado. La primera de ellas es a la esposa. La esposa por ley está sujeta a su marido mientras el marido viva. Esto lo puedes leer en Romanos capítulo 7, versículo 2. Por lo tanto, ella también tiene su obra y lugar en la familia, al igual que los demás. Ahora bien, hay que considerar algunas cosas con respecto a la conducta de una esposa hacia su marido, las cuales ella debe cumplir conscientemente. En primer lugar, que considere a su marido como su cabeza y Señor. Esto lo puedes leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice este texto: el varón es la cabeza de la mujer. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, 6, dice: y Sara llamó Señor a Abraham. En segundo lugar, la esposa debe estar sujeta a su marido como corresponde en el Señor. La palabra de Dios lo dice: vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Esto lo puedes leer en la primera carta de Pedro, capítulo 3:1, en Colosenses, capítulo 3:18, o en Efesios, capítulo 5, versículo 22. Si el esposo se conduce con su esposa como corresponde, será el cumplimiento de tal ordenanza de Dios a ella, que además de su relación de esposo le predicará a ella la conducta de Cristo hacia su iglesia. También, si la esposa anda con su esposo como corresponde, estará predicando la obediencia de la iglesia a su marido. Esto lo puedes leer en Efesios capítulo 5, versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora bien, para llevar a cabo esta obra, primero tiene usted que evitar los siguientes males. Primero, el mal de un espíritu errante y chismoso. Es malo en la iglesia y es malo también en una esposa que es la figura de la iglesia. A Cristo le encanta que su esposa esté en casa, es decir, que esté con Él en la fe y práctica de sus cosas, no andando por allí metiéndose con las cosas de Satanás. De la misma manera, las esposas no deben andar fuera de su casa chismoseando. Usted sabe que Proverbios capítulo 7, versículo 11 dice: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Las esposas deben estar atendiendo los negocios de sus propios maridos en casa. Como dice la palabra de Dios, deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y por qué razón? Para que de otra manera la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto lo puedes leer en Tito capítulo 2, versículo 5. En segundo lugar, cuídese de una lengua ociosa o charlatana o contenciosa. Es también odioso que empleados o esposas sean como loras que no controlen su lengua. La esposa debe saber, como lo he dicho antes, que su esposo es su Señor y que está sobre ella, como Cristo está sobre la iglesia. ¿Le parece que es impropio que la iglesia murmure contra su esposo? No debe guardar silencio ante él y poner por obra sus leyes en lugar de sus propias ideas, porque según la palabra de Dios debe conducirse así con su esposo. La mujer aprenda, dice la palabra de Dios, en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto lo puedes leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Es impropio ver a una mujer, aunque no sea más que una sola vez,
en toda su vida tratar de sobrepasar a su marido. Ella debe en todo estar sujeta a él y hacer todo lo que hace como si hubiera obtenido la aprobación, la licencia y la autoridad de él. Y ciertamente en esto radica su gloria, permanecer bajo él, tal como la iglesia permanece bajo Cristo. Entonces abrirá su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Lo puedes leer en Proverbios capítulo 31, versículo 26. En tercer lugar, no use ropa inmodesta ni camine de un modo seductor. Hacerlo es malo, tanto fuera como dentro de casa. Afuera no solo será un mal ejemplo, sino que también provocará la tentación de la concupiscencia y la lascivia. Y en casa es ofensivo para el marido piadoso y mal ejemplo para los hijos impíos. Por lo tanto, como dice la palabra de Dios, la ropa de las mujeres sea modesta como conviene a mujeres que profesan piedad con buenas obras. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto lo puedes ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10. Y tal como vuelve a decir, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esto lo puedes leer en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 5. Pero no piense que por la sujeción que he mencionado, opino que las mujeres deben ser esclavas de sus maridos. Las mujeres son socios de sus maridos, su carne y sus huesos, y no hay hombre que odie su propia carne o que la resienta. Esto lo puedes leer en Efesios capítulo 5, versículo 29. Por lo tanto, todos los hombres amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto lo puedes leer en Efesios capítulo 5, versículo 33. La esposa es cabeza después de su marido y debe mandar en su ausencia. En su presencia debe guiar la casa, criar sus hijos, siempre y cuando lo haga de manera que no dé al adversario ocasión de reproche. Esto lo puedes leer en primera carta a Timoteo capítulo 5, versos 10 y 13. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esto lo puedes leer en Proverbios 31:10. La mujer agraciada tendrá honra. Esto lo puedes leer en Proverbios 11:16. Y la mujer virtuosa es corona de su marido. Este se encuentra en Proverbios capítulo 12, versículo 4. Te agradezco por escuchar hasta el final de este episodio. Te invito a estar atenta al siguiente episodio donde continuaremos tratando el rol de la mujer como esposa y madre.